Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hoy terminamos este segundo bloque del programa que hemos dedicado a reflexionar en los atributos de Dios, y vamos a concluir con un grupo de atributos de Dios que podemos llamar los atributos de la renovación personal, porque son atributos que hablan del perdón de Dios. Y empezamos por Al-Ghafir. Al-Ghafir es el perdonador, el que perdona los pecados y las faltas de la gente. Dice el Corán, Él es el perdonador de las faltas y el que acepta el arrepentimiento. Luego hay tres atributos que tienen el mismo origen, la misma raíz, que es el perdón de las faltas, al-maghfira, el verbo ghafara. Pero uno es al-Ghafir, que hemos comentado, otro es al-Ghaffar. Al-Ghaffar significa el que perdona una y otra vez, sin límite. Nos dice el Corán, volved a vuestro Señor, Él es el Ghaffar, Él es el Ghaffar, que aunque, dicho de otra manera, que aunque os equivoquéis miles de veces, aunque pequéis muchas veces, siempre tenéis la puerta de Dios, el Ghaffar, abierta. Un hombre le preguntó al profeta Muhammad, si cometo un pecado y le pido perdón a Dios, ¿me perdona? El profeta contestó sí. Y el hombre dijo, ¿y si vuelvo a pecar? El profeta le dijo, también te puede perdonar. Y el hombre le dijo, ¿y si vuelvo a pecar y le pido perdón, me perdona? El profeta dijo sí. Entonces el hombre se calló un poco y luego le dijo, ¿hasta cuándo? ¿Dónde está el límite? El profeta Muhammad le dijo, os cansaréis vosotros antes que él. Os cansaréis vosotros antes que él. Es decir, os cansaréis vosotros y dejaréis de pedir perdón antes de que él os eche de su puerta, antes de que él os prive de este don del perdón, ¿no? Y esto es único, porque incluso una madre, un padre, un amigo íntimo, si se repiten mucho los fallos, te da unas posibilidades limitadas. Nadie te puede dar un sinfín de posibilidades para fallarle, excepto Allah. Y luego está Al-Ghafur. Al-Ghafur es el que perdona toda clase de pecados, por muy grandes que sean. Por muy grandes que sean. Al-Ghaffar, Al-Ghafir es genérico, el perdonador. Al-Ghaffar hace referencia a la repetición de los pecados. Y Al-Ghafur al tamaño de los pecados. Dios perdona los pecados de todos los tamaños. Nos dice en el Corán, informa a mis siervos que yo soy Al-Ghafur, Al-Ghafur. Y esto nos abre la puerta de la esperanza para cualquier persona. Hay veces que la gente, personas que creen que han cometido pecados graves y que no tienen perdón, pero cuando leen esta aya, se les abre una puerta de esperanza. Dice, como ejemplo de ello, dice Allah en el Corán, hablando al profeta Muhammad, le dice, transmite a la gente, oh mis siervos, que os habéis excedido en el pecado. No os desesperéis de la misericordia de Allah. Él perdona todos los pecados. Aquí utiliza una expresión de exceso, de pasarse todos los límites del pecado, ¿no? Y aún así les llama mis siervos, no, con un trato, con una expresión de cercanía y de cariño. Y les dice, no os desesperéis de la misericordia de Allah. Por muy grande que sea tu pecado, la misericordia, el perdón de Dios es más grande, es más grande. En un hadith en el que Allah habla y dice, oh hijo de Adam, si te presentas
delante de mí con el tamaño de la tierra en pecados, me encontrarás esperándote con el tamaño de la tierra de perdón. Así es Al-Ghafur, el que perdona todos los pecados. Y luego está At-Tawwab. At-Tawwab es el que acepta a sus siervos cuando vuelven a él arrepentidos, el que siempre les recibe, nunca les cierra la puerta. Aquí tampoco hay límite. At-Tawwab, la forma es la misma que Al-Ghaffar, ¿vale? Indica que no hay límite de veces. Dice el Corán, quienes vuelven a mí y actúan bien, a esos les acepto y les perdono. Yo soy At-Tawwab Ar-Rahim. Yo soy At-Tawwab Ar-Rahim, es el misericordioso. Y luego está, por último, Al-Afu. Al-Afu es el indulgente, el que deja sin castigo a quien merece ser castigado, simplemente porque quiere, aunque no lo pida esa persona, aunque no lo pida. Simplemente él es el Afu, y si quiere dejar a alguien que merece ser castigado sin castigo, lo hace. Aparece también en el Corán cuando dice, si hacéis el bien en público o en privado, Dios os tratará, y pedís perdón a Dios, Dios os tratará con indulgencia. Dios os tratará con indulgencia. O dice el profeta Muhammad, le enseñó a su mujer Aisha a decir una súplica en la noche del destino, en Ramadán. Ella le dijo, si alcanzo esa noche especial, ¿cuál es la mejor petición, la mejor súplica que puedo decir? Y le dijo, di, oh Allah, tú eres el indulgente y amas la indulgencia, perdóname. Oh Allah, tú eres el indulgente, amas la indulgencia. Además, se dice que el Afu es el que elimina todas las secuelas del pecado, hasta llegar a borrarlo de la memoria de quien lo comete. Porque a veces una persona comete un pecado, se arrepiente, vuelve a Dios, pero le sigue el sufrimiento, remordimiento interno, ¿no? Pues el Afu es el que elimina todas las secuelas del pecado. Bueno, son 5 atributos que se refieren a la cualidad del perdón de Dios como perdonador de diferentes maneras. Estos atributos nos impiden desesperarnos y nos dan oportunidades de cambio y de renovación. Nos permiten volver a nacer de nuevo porque el profeta Muhammad dice, el que vuelve a Dios y es perdonado, vuelve como si no hubiera cometido ningún pecado. Vuelve como una página en blanco. Cuando una persona vuelve a Dios y es recibida con su perdón, se convierte en una página en blanco, como cuando una persona sale al mundo. Por eso las oportunidades de reconciliación con Dios son ilimitadas. Y no solo eso, cada vez que volvemos a Él, Él nos recibe y se alegra de nuestra vuelta. Esa alegría la describe el profeta Muhammad en un hadith cuando dice, la alegría de Dios cuando uno vuelve a Él y se reconcilia con Él es superior a la de un hombre que camina por el desierto con su camello y de repente su camello desaparece, se va lejos, llevándose la comida y el agua que tenía este hombre. Entonces este hombre está solo en el desierto, llega a desesperarse, busca y busca y busca y al final se sienta a esperar la muerte, no tiene ninguna esperanza para vivir y de repente cuando ya ha perdido la esperanza de vivir, ve de lejos venir a su camello. Pues esta alegría que siente este hombre en esta situación es la alegría de Dios por alguien que vuelve a Él, es superior a esto, es una alegría enorme. Cuando el que debería alegrarse
debería ser la persona, eso sí que tiene sentido, pero que Dios se alegre tanto porque una persona pecadora vuelva a Él, no tiene sentido, excepto si entendemos los atributos de Dios, que es el compasivo, el amante, el misericordioso con nosotros. Y vamos a reflexionar ahora sobre los efectos prácticos de estos atributos. Empezamos por Al-Ghafir, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, el perdonador, el que perdona sin límite, de forma ilimitada, todas las veces que haga falta, y el que perdona todos los pecados, por muy grandes que sean. Estos tres atributos nos enseñan a volver a Dios una y otra vez, nos dicen que no hay pecado superior a su perdón, a no desesperarnos nunca de la misericordia de Dios, ¿vale? Recordar siempre que Dios es perdonador, que no hay pecado que pueda a esta capacidad de Dios de perdonar una y otra vez. A nivel personal nos enseña a reconocer fallos y rectificar. Nos enseña bueno, reconocer nuestra naturaleza de ser falibles y que reconocer sus fallos es de sabios. Y a rectificar, no mantener los fallos, no ocultar los fallos. Todas las personas nos equivocamos y bueno, pues, el primer paso para rectificar una falta es reconocerla. Nos enseña también a alejarnos de los pecados. Aunque Dios sea perdonador, eso no quiere decir que nos atrevemos a pecar de forma intencionada, no. Los pecados son perjudiciales. Cada pecado apaga en nosotros algo bueno, alguna capacidad, alguna habilidad, algo de sabiduría. Los pecados son velos que nos impiden ver a Allah y ver sus señales. Y luego, por otro lado, el arrepentimiento, la vuelta a Dios, el pedir perdón a Dios, el istighfar, continuamente pedir perdón a Dios, como hacía el profeta Muhammad, le contaban en una sola reunión más de 100 veces decir astaghfirullah, 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 oh Allah, te pido tu perdón, te pido tu perdón. Eso es una forma de purificar nuestros corazones y de permitir que la luz del corazón llegue al exterior. En la dimensión social, estos atributos nos enseñan a perdonar a los demás, tener esa capacidad de perdonar, y el que perdona es una persona fuerte. Una persona fuerte es la que es capaz de decirle al otro te perdono. Eso solo lo hace una persona con un corazón sensible y un corazón firme y lleno de fe. Y nos dice también que nos enseña a limpiar los rencores, a no tener rencor a nadie. Si queremos que Dios nos perdone, que sea indulgente con nosotros, que no nos tenga en cuenta nuestros fallos, pues debemos aprender nosotros a hacer lo mismo con sus criaturas. At-Tawwab, el que recibe a quien se vuelve a él y le perdona, el que siempre está dispuesto a perdonar. En nuestra relación con Dios nos enseña a renovarnos mediante el contacto con Dios. El contacto con Dios nos renueva continuamente, porque bueno, continuamente cometemos pecados. Así que debemos pedir volver a Dios en todo momento, cada día, hacerlo varias veces. Volver a Dios y pedirle perdón por los pecados que vemos y los que no vemos, los que hacemos de forma intencionada, los que hacemos de forma inconsciente, todo. A nivel personal nos enseña a tener nuevos inicios, que un fallo, que un error, que un pecado no es el fin del mundo, que eso puede ser el inicio de una vida mucho mejor,
nos enseña a convertir los fallos en oportunidades de cambio. Ese dolor que sientes después de un pecado, lo puedes transformar en una energía positiva para caminar más deprisa hacia Allah. Y por último, Tawwab nos enseña a aceptar las excusas y las disculpas de la gente. Si alguien te pide perdón, si alguien se disculpa de algo, pues tienes que tener el corazón abierto también para aceptar esas excusas. Al-Afu, el indulgente, saberlo simplemente, saber que Dios es el Afu, que puede perdonar sin ni siquiera pedírselo, que puede perdonar y limpiar las secuelas, quitar todas las secuelas del pecado que nos pueden hacer sufrir, pues en nuestra relación con Dios nos aumenta nuestra esperanza en Él, nuestro amor a Él. Y aquí debemos seguir el consejo del profeta Muhammad y hacer con mucha frecuencia esa súplica, pedir mucho con este nombre, Al-Afu, decirle: oh Allah, tú eres el indulgente, trátanos con tu indulgencia. A nivel personal nos enseña este atributo, que no tengamos remordimiento y que olvidemos. El olvido es una bendición, olvidar los errores del pasado, porque eso nos limita, y a tener esperanza siempre en Allah y en el futuro. En la relación con los demás nos enseña a ser tolerantes, a tolerar los fallos y defectos de la gente, porque son como nosotros, gente que tiene sus defectos, que se equivoca. No podemos esperar que la gente sea perfecta y consentir que nosotros tengamos defectos, no. En eso tenemos que ser justos y objetivos. De la misma forma que reconocemos que somos débiles y tenemos nuestros defectos, también tolerar que la gente tenga sus fallos. Cuando pecamos una y otra vez, cuando caemos y no conseguimos levantarnos, cuando llegamos a desesperarnos y a veces hundirnos, aparecen estos atributos de Dios como chalecos de salvación para darnos una nueva oportunidad y llenarnos de esperanza y energía para retomar el camino recto. El Corán nos dice que las buenas acciones eliminan las malas. Es una orientación positiva, de que si te equivocas, pues en lugar de hundirte, en lugar de quedarte ahí estancado, toma la iniciativa, haz buenas acciones y eso automáticamente te elimina lo anterior. Todas las reconciliaciones entre dos partes dependen de la aprobación de las dos partes, excepto la reconciliación con Dios, en la que la decisión es de la persona. En el momento que una persona decide reconciliarse con Dios, no tiene que solicitar eso en ningún sitio, no tiene que esperar la autorización de ningún sitio. Automáticamente esa petición está aceptada, porque Dios mantiene esa puerta abierta y no la cierra nunca, mientras tengamos vida. Bueno, con este capítulo hemos terminado un recorrido por los atributos de Dios, los más relevantes, y hemos podido ver cómo estos atributos de Dios no son solo bellos nombres que leemos emocionados o cantamos en las canciones o colgamos en los cuadros en nuestras casas, son palabras mágicas, con un efecto transformador, con un efecto renovador, reparador, auxiliador, y que si los sembramos en nuestros corazones mediante la lectura y la reflexión, brotarán desde nuestro interior excelentes emociones, ideas, palabras, acciones, y nos convertimos en una fuente de paz y bienestar en nuestro entorno.
Por último, os invito a seguir con este ejercicio de lectura y reflexión en los atributos de Dios. Y si es posible hacerlo en grupo, con amigos o en familia, para sacarles el máximo provecho. Y usar en vuestras súplicas estos atributos cuando os dirijáis a Allah. Recuerda que si acudes a Dios como un verdadero pobre, encontrarás que Dios es infinitamente rico. Si acudes a Dios como un desorientado, como una persona perdida, encontrarás que Dios es el mejor guía. Si acudes a Dios como un ser débil, encontrarás que Dios es enormemente fuerte. Si acudes a Dios como un ignorante, encontrarás que Dios es infinitamente sabio. Sobre esto nos dice Ibn Ata'Allah al-Sakandari: rectifica tus cualidades para que Él te otorgue de sus cualidades. Rectifica tus cualidades quiere decir reconoce tus debilidades, reconoce tus fallos, reconoce tu ignorancia, tu pobreza ante Dios, y entonces notarás un suministro de fuerza, de energía, de conocimiento, de luz que no te puedes imaginar. Y pedimos a Allah al final: oh Allah, ayúdanos a entender, sentir y aplicar cada uno de tus bellos nombres. Refuerza nuestro vínculo contigo y haz que nuestro mayor placer y gozo sean tu compañía, tu cercanía y tu amor. Amén. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.